degustemos esa palabra, nos alimente y nos llene. Amén. Entonces pongámonos de pie, hermanos, los que estamos sentados, y vamos a decirle: Señor, háblanos en esta hora. Oh bendito y soberano Salvador, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu alimento espiritual, Señor. Oh, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos llene, que tu palabra nos edifica, Señor. Oh, dispón nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir tu consejo en esta hora. Con sabiduría, con humildad, con entendimiento, con discernimiento, Señor. Que podamos nosotros recibir, Señor, esa palabra y tomarla para nosotros, aplicarla, Señor, en nuestra vida cristiana. Oh, gracias, Señor, porque nos permite sentarnos a la mesa y compartir el banquete de tu palabra contigo. Oh, tú eres bueno, Señor, y para siempre bendito Salvador es tu misericordia. Amén, amén y amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Qué bonito ambiente el que respiramos esta noche. Contar con la presencia del Señor es algo verdaderamente extraordinario, porque eso nos hace sentir a nosotros diferente. Venimos al culto de pronto con situaciones bastante difíciles, pero saber que venimos con cargas, con problemas, con dificultades, pero entramos en adoración y alabanza y le brindamos ese culto al Señor y salimos diferentes. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 11. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer esta parte del Evangelio. Y mientras buscan allí en el libro de los Hechos, entonces saludo a todos los hermanos, a los que están aquí presentes, a los hermanos que están por las redes sociales, a cada uno de ustedes, nuestra expresión de cariño, los queremos a todos. Y deseamos siempre lo mejor. Deseamos que el Señor toque sus corazones y que nos llene a cada uno de su presencia. Porque debemos de estar listos para irnos con el que prometió venir a llevarnos. Entonces Hechos 3 y el verso 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos
de refrigerio. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Ciertamente Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Cuando hablamos de Jesucristo, el de ayer, nos estamos yendo solamente a un ayer cercano, porque esto de los hechos es un ayer cercano, porque hay un ayer lejano. Y aquí tenemos una situación que se está viviendo en Jerusalén. Después del ministerio realizado por Cristo, porque durante su ministerio el Señor Jesús hizo cualquier cantidad de milagros. Los ciegos vieron, los sordos escucharon, los mudos salieron gritando, los paralíticos salieron corriendo, y así sucesivamente una cantidad de milagros, y eso había un avivamiento del tremendo en toda la región. Y se creía que con la muerte de Jesús nunca más iban a verse en los milagros. Que con la muerte de Jesús terminaría esa etapa de revolución espiritual que había empezado con el ministerio de Jesús. Pero para sorpresa de ellos, empezando con lo que sucedió en el aposento alto, con el derramamiento del Espíritu Santo y el milagro de las lenguas, hablando en idiomas que ellos no conocían, la gente tenían sus comentarios. Había un comentario en todo Jerusalén, en los miles de personas que habían venido de otras partes y los residentes. Y como decía el domingo, este milagro rompió con ese silencio, como dice, aquí está la respuesta. Y fue confirmada por el mismo Pedro y los apóstoles para decirles, es que Jesús no está muerto, Él está vivo y nosotros somos testigos. Y no solamente Pedro es testigo, nosotros también somos testigos de que Él vive. Y si no cree que Él vive, solamente despójese de su pensamiento y comience a adorarlo en su corazón, y Él se deja sentir en aquellos que le invocan con un corazón sincero. A su nombre sea la gloria. De manera que ante ese milagro, el Espíritu Santo conmovió a la gente, porque cuando Él salió saltando y alabando a Dios, digamos que se formó una algarabía, se formó una gritería, hubo mucha algarabía entre la gente y eso trajo más gente. A ver qué fue lo que pasó. Usted sabe cómo es la gente curiosa. Aún hasta para ver una pelea. Hoy en día, así sea una pelea a bala, la gente le gusta estar ahí como a ver qué va a pasar. Ahora si se trata de puñal o de peinilla, pues hombre, o a machete, la gente se ponen a mirar a ver, la gente como si es novelera. Y la gente se vino a ver qué pasaba. Y se dieron cuenta que había habido un milagro, que un hombre que hacía más de 40 años, que había nacido totalmente paralítico, ahora estaba saltando y alabando a Dios. Eso asombró a la gente. Y todavía sigue asombrando, porque en el sentido que le aplicamos nosotros en la parte espiritual, es que nosotros estábamos en las mismas condiciones. Estábamos prácticamente paralíticos, no nos interesaba ir a un culto, no nos interesaba alabar a Dios,
no nos interesaba levantar nuestras manos y aplaudirle a Dios. Eso era totalmente desconocido. Pero cuando Dios nos dio vida estando muertos, entonces empezó una etapa en nuestro corazón, en nuestra existencia, porque Él nos llenó de gozo y el gozo se expresa precisamente con algarabía. Alabanzas al nombre de Jesús. Y al Señor le gusta eso. Alabad a Dios. Con toda clase de instrumentos. Dice, hacedlo bien. Hacedlo con inteligencia. Y hay que hacerlo colocándole alegría, no por allá como con un sentimiento como de aburrido, de tristeza, sino con ese ambiente que caracteriza a un verdadero pentecostal. Porque es que cuando se abrió Pentecostés fue una fiesta que nunca termina. Nosotros estamos en fiesta todos los días. A su nombre la gloria. De manera que esto causó un impacto tremendo en toda esta gente y estaban admirados y miraban a Pedro y a Juan como si fueran ángeles caídos del cielo, como si fueran extraterrestres, como que veían en ellos algo muy especial. Entonces es donde Pedro tiene que decir, ¿por qué ponen la mirada en nosotros como si por nuestra piedad hubiésemos hecho caminar a este? Y comienza Pedro a predicarles la palabra con ese texto que incluye, después de decirles que ellos son los culpables, que ellos hicieron mal crucificando al Nazareno, después de que Herodes había resuelto ponerlo en libertad. Y luego les dice, mas Dios ha pasado por alto todo esto. Ahora, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, este Cristo que hizo este milagro, que era el primero hecho por los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo, es el mismo que está con nosotros hoy. Jesucristo es el mismo ayer. Dios prometió a sus creyentes, a sus hijos, les prometió que si creían en Él, las señales les seguirían. Que no es como la gente piensa, porque hay gente yendo a ciertos lugares, a ciertos grupos evangélicos, están yendo porque están haciendo milagros, es decir, van en busca de milagros. Pero el creyente no va en busca de los milagros, el verdadero pentecostal no va en busca de los milagros, sino que los milagros nos siguen. Y hermano, hay que despertar porque esto es real. Nosotros nos hemos hundido en una especie de inercia. Como que nos hemos vuelto duritos de corazón para creer lo que Dios ha dicho y lo que los apóstoles han testificado acerca de Jesucristo. La profecía dada en Isaías capítulo 35 nos dice lo siguiente. Dice el verso 3: fortaleced las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga esto. Entonces, aleluya. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando Él venga, cuando esto suceda, y Él ya vino, Él ya está, Él está con nosotros, estuvo con los discípulos, pero Él dijo, me voy, pero vuelvo a ustedes, yo no los dejo huérfanos. Él volvió y se quedó en la iglesia. O sea que el Dios de los milagros nunca ha estado ausente, siempre ha estado con la iglesia a través de los años. Y ahora nosotros tenemos que creer que Él está con nosotros. Y aún más, está en vosotros. A su nombre sea la gloria. Ahora, si Él está en nosotros, piense por un momento acerca del privilegio que tenemos. Porque Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo. Y yo preguntaría, ¿alguien tiene a Cristo en su corazón? ¿Seguro? Entonces, si Él está en el corazón, piense ¿a quién tenemos? Él no es el Dios de los milagros. Él no es el Dios que todo lo puede. Él no es el que sana todas nuestras dolencias y el que perdona todas nuestras iniquidades. Alabanzas al Señor. No es el mismo que hizo con su poder, con su palabra, los cielos y también la tierra. No es el mismo que sostiene todo lo que vemos, oímos y palpamos con el poder, con la autoridad de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eso es como tener una espada y no saberla usar. Eso es como tener un arma en la mano y ver al ladrón y quedarse pasmado ahí con el arma y ni siquiera se acuerda que la tiene. Pero ese nombre que está en nosotros tiene suficiente poder para llenarnos con la plenitud de su espíritu, para darnos toda la capacidad que necesitamos. Nótese que el Señor le dice a sus discípulos, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros la virtud del Espíritu Santo. Y luego dice, cuando la reciban, entonces ustedes me van a ser testigos. O sea, ustedes van a ir a predicar. ¿Y cuál es la promesa cuando se predica el Evangelio? ¿Cuál es la promesa? Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Primero, a la predicación la gente se salvará. Segundo, estas señales seguirán a los que creen. Yo pregunto, ¿cuántos creemos? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Aleluya! Pero el asunto no se queda allí. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos. Estando en el distrito 4, en una vereda del municipio de Risaralda, Caldas, había un hermano, de esos hermanos que son consagrados al Señor, y estaban trabajando limpiando el café. Y de pronto el hermano iba con su herramienta trabajando y llegó donde había un tronco que estaba podrido y el tronco
cayó, pero allí había una serpiente que la llaman rabo de ají. Esa serpiente pica y muerde. Y el veneno mata a las 24 horas. Entonces el hermano cuando la vio, inmediatamente retrocedió. Pero cuando los trabajadores que estaban allí le dijeron, ve, el evangélico le tiene miedo a la culebra. Y no es que las culebras no les hace daño. Y se rieron y se burlaron de él. Entonces él dijo, ¿y ustedes creen que es que Dios miente? Y llegó y le echó mano a la serpiente. Y como si fuera poco ya se pasó al extremo, porque se hizo morder. Y la gente esperando. Lo cierto fue que él siguió trabajando y nada pasó. Tal como Dios lo dijo en su palabra, tal como Dios lo prometió, no le pasó absolutamente nada. Tomarán serpientes y no les hará daño. Beberán cosa mortífera y tampoco le hará efecto. Estamos protegidos. Contra nosotros no hay brujería, no hay hechicería, no hay ningún diablo. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas al Señor. Hay poder en su nombre santo. Aleluya. Tú eres Dios de siempre. Aleluya. Pero hay algo más. Hay algo más. Todo no termina allí. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa promesa es para quién. No fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues predique, ande dentro de la voluntad de Dios como Dios ordena, en santidad y verdad, y predica la palabra, da testimonio, y esas promesas son nuestras. Aleluya. Alguien me dijo un día, y yo pues qué, pero dijo, pastor, es que uno tiene que morirse de algo. Le dije, bueno, muéstreme por la Biblia de que usted tiene que morir enfermo, víctima de un cáncer, de una tuberculosis o de cualquier otra enfermedad. Muéstreme por la Biblia. Y hermano, no hay un solo texto que sustente eso. No. Es cierto que nos tenemos que morir. Se nos cumple el ciclo de la vida y punto. Pero mire cómo mueren los santos. Una hermanita de 90 años en Anserma comenzó ¿cómo se dice? Su deterioro físico. Fue perdiendo la fuerza, pero no le dolía nada. Y se iba quedando, y se iba quedando, y se iba quedando, de tal manera que al último ya no podía hablar, su respiración era muy cansada, entonces comenzaron a trasnochar y nosotros fuimos también con ellos a acompañarle. Y resulta que una noche que nosotros fuimos allá, viéndolos a todos cansados, le dije, hermanos, ¿quién puede retírense y acuéstense? Yo me quedo aquí con la hermana. Y yo cogí a la hermana y la recosté así sobre mi pecho. Y su respiración era corta. De pronto se fue quedando y se quedó. Y se quedó. Y se fue. Los demás están durmiendo. Hermano, yo me quedé callado. Yo no dije nada. ¿Para qué hacer alboroto? Nada. Hermano, así es la muerte. ¿Qué contaba el hermano Campoles acerca de su hijo? Ahí en la silla. Ahí se quedó, se le fue yendo el aire hasta que se le acabó y se quedó ahí dormidito.
Así de sencillo. Así nomás. No es que tiene que ir y morir de una enfermedad, eso no está en la Biblia. A mí me dice que Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias y que yo soy salvo y que soy curado. Eso es promesa de Dios para la iglesia, para los que creen en su nombre. Pero eso tiene un precio. Eso tiene una demanda. Es la fidelidad a Dios. Es el compromiso que nosotros tenemos con la palabra. Esto que sucedió aquí no sucedió así nomás, sino porque esos hombres estaban metidos en Dios, ungidos por Dios, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera con el fin de dar testimonio de Dios. Ya en el capítulo 4 nos dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos, que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y los metieron en la cárcel. Las autoridades, los gobernantes de Israel, las autoridades religiosas estaban resentidas. Hermano, ese es un asunto que hay que afrontar. La iglesia del nombre siempre ha tenido ese problema. Cuando comenzamos a predicar la palabra como es, como se debe vivir, cómo se debe hacer, cuando comenzamos a vivirla, ella es parte nuestra, inmediatamente produce un efecto en las personas que nos rodean. Alabanzas al Señor. Las personas cercanas, de pronto, cuando ven que uno ya no es lo mismo como ellos, entonces es que ese se volvió un fanático y comienzan a aislarlo. Otras denominaciones atacan sin piedad a la iglesia del nombre y nos llaman los huerfanitos porque no tenemos padre. Y nos dicen una cantidad de cosas. Pero el Señor dijo, seréis perseguidos y aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aleluya. Comencemos a amar y a vivir la verdad y notará que el diablo se enoja contra nosotros porque está escrito así. Y hermano, eso tiene que pasar. Cuando se predica la verdad, algo tiene que pasar en la persona. Aleluya. Unos están de acuerdo, otros están en contra. Unos se enojan, otros dicen amén, vamos para adelante. Le echan mano y la viven mientras otros se van y no quieren volver. Pero ese es el efecto de la misma palabra. Porque usted tiene que tomar una decisión si lo toma o lo deja. Si recibe a Cristo o lo desecha. Si se quiere salvar o se quiere condenar, es un asunto que usted debe resolver. Dios coloca en sus manos la salvación eterna de su alma. La coloca al alcance para que no se pierda. Pero usted toma la decisión si la toma o lo deja. Son dos cosas que hay que hacer, son reacciones. Y por eso ha sido y siempre será así. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero si yo comienzo a ser igual que los demás, si nosotros queremos ser idénticos a los demás o copiarle a los demás y no copiarle a Cristo, quien le copia a Cristo, es lo que dice Santiago, el que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Para que el mundo lo va a menospreciar, el mundo lo va a aborrecer. El mundo no le va a dar aplausos. Pero si usted se hace amigo del mundo, entonces usted tiene un enemigo peligroso que se llama Dios. Alabanzas al Señor. Si yo me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios.
Y yo no quiero tenerlo a Él como enemigo, yo quiero tenerlo como amigo, porque es que Cristo, en Cristo yo lo tengo todo. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero esta gente fue amenazada. Pero ellos, ¿qué hicieron cuando se vieron? Cuando los llamaron, los amenazaron y les prohibieron de aquí en adelante. Imagínense, las principales autoridades de la ciudad, de la religión judía, les prohibieron con amenazas de que no predicase más en ese nombre. ¿Qué hicieron ellos? No, esto está muy peligroso. No, esto está muy complicado. Lo mejor es que no nos asomemos por allá. ¿Qué tal que nos agarren a piedra? ¿Ah? ¿Qué tal que nos metan allá en la cárcel? No nos arriesguemos así. Hay que ser sabios. El avisado ve el peligro y se esconde. Porque para eso sí tenemos otros argumentos. Bendito el nombre del Señor. Pero esta gente no se amedrantó. ¿Qué fue lo que hicieron inmediatamente? ¿A dónde fueron? Y dice la Biblia, y puestos en libertad, 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, donde había un solo sentir, una oración que los identificaba a todos. Alzaron unánimes la voz y oraron. ¿Y qué pidieron? Señor, no tengo que pagar los servicios públicos mañana. Señor, se me acabaron los zapatos. Señor, me echaron del trabajo. Señor, no tengo que comer. ¿Qué clase de oración era que estaban haciendo ellos? ¿Ah? Pidiendo y rogando por allá por bienes materiales. No, ellos de eso no les importaba a ellos. Antes, al contrario, dice el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y líbranos para que no nos maten, ni nos metan a la cárcel. ¿Cómo nota usted la oración? ¿Ah? Ahora, Señor, mira sus amenazas y ¿qué? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Aleluya! Qué diferente las oraciones de esta gente a las que nosotros hacemos. Esas peticiones que llegan a los que interceden. Ora por mi tío que se está muriendo y no tiene que ser más incrédulo que otra cosa por allá. Ya está para colgar las botas y se acordó de que existía Dios y ahora quieren que oren por él. Hermanos, las señales son para los que creemos. Esa bendición es para nosotros que estamos dentro. Así que si alguien quiere ser sano y quiere ser salvo, tiene que meterse, como dicen por ahí, en el cuento. Tiene que meterse en el camino. Tiene que comenzar a seguir el que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esta promesa de sanidad, de victoria, de poder y protección son para los que creen y obedecen su palabra. ¡Aleluya! Así que si en esta noche, amado amigo, usted
Puede, porque esto se trata de tomar una decisión seria, responsable, porque esto es muerte o es vida. Alabanzas al Señor. Si usted va en una embarcación y la embarcación va a naufragar y resulta por allí otra embarcación salvavidas y usted está en la que se va a hundir, usted toma la decisión si se queda en ese barco o se pasa al otro. ¿Usted qué haría? ¿Se queda con los que se están hundiendo en el barco o se pasa aquí al barco salvavidas? Pues mi estimado amigo, el barco del mundo se va a hundir, se está hundiendo, se está acabando, pero hay un barco salvavidas que se llama Jesucristo, el cual está invitando a cada persona que se suba, es decir, que acepte a Cristo como su Salvador personal. Colóquense de pie, por favor. Esta noche Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo ha estado persiguiéndolo, buscándole, ofreciéndole su salvación, ofreciéndole perdón, ofreciéndole su gracia, quiere salvarlo. Pero a veces usted, como tiene una persona con quien vive, tiene un amante, ni siquiera es su esposo, ni siquiera su esposa, es un amante, pero usted ama más ese trozo de carne que la salvación que Cristo le da. Usted tiene que determinar qué es lo que va a hacer, porque si se muere en pecado se pierde, pero si usted entrega su vida renunciando al pecado, entregando su vida a Cristo, usted se salva, porque para eso vino el Hijo del Hombre, a salvar y a buscar los que se habían perdido. ¿Habrá alguien esta noche que quiera ser salvo? ¿Habrá alguien aquí decidido, dispuesto a cambiar de rumbo? Que solamente Jesucristo puede hacer eso. Así que si en esta noche quiere hacerlo, levánteme su mano derecha indicándome que usted quiere recibir esa vida. Hablo con los que no lo han hecho, porque esto se hace una vez. Esto se hace una vez, no dos veces. Una vez para siempre debe ser. Así que si nunca lo ha hecho, yo lo invito en esta noche a que lo haga. Dios ha sido muy paciente, insistentemente lo ha estado llamando. No aplace más su salvación. ¿Habrá alguien? Alabanzas al Señor.